kilogramo. ¿Ya? Y tiene una descripción de la fase. ¿Cierto? Entonces, demonios. Ay, ay, ay. No sé qué pasa ahí. Ya. Vamos bien. Ya. Entonces tenemos tablas, ¿cierto? Tablas que dice acá temperatura, ¿cierto? En grados Celsius. Está la presión, ¿cierto? En kilopascales. Está el volumen específico, ¿cierto? En metros cúbicos por kilogramo. Y está la descripción. Entonces acá una, ya. Entonces en temperatura nos aparece 50 grados Celsius. En presión nos aparece 400 kilopascales. Acá nos aparece 250. Acá nos aparece 110, 500 y 350. Y en volumen específico nos aparece 7,72. Y aquí en la descripción nos aparece vapor saturado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es irnos a vamos a tener, ¿cierto? Las tablas, ver las tablas termodinámicas y buscar la información que nosotros nos solicitan. Lo primero que nos dicen es que tenemos una temperatura, ¿cierto?, de 50 grados Celsius. ¿Ya? Y lo primero entonces que vamos a ir es a ver las tablas que tengan que ver con agua y que tengan relación con los 50 grados Celsius. Y en este caso estamos llegando ya, acá estamos. Y como se recuerdan, como tenemos esta información, nos vamos a ver los 50 grados Celsius. Acá está. ¿Ya? 50 grados Celsius. Ahora vamos a colocar, ¿cierto?, la información que aparece en la tabla. ¿Cierto? Que nos dice... la pantalla. Ahí sí. Entonces, de la temperatura de 50 grados Celsius, vemos que la presión es de 12,352. Entonces, la presión es de 12,352 kilopascales. ¿Ya?
nos dan acá un volumen específico, ¿ya? Que si ustedes miran su tabla, por favor, véanla, se darán cuenta que el volumen en este caso de gas, de vapor, el volumen específico, ¿cierto?, de vapor está en los 12.026 metros cúbicos por kilogramo, ¿ya? Mientras que el volumen específico del líquido está en 0.01012, ¿ya? Metros cúbicos por kilogramo. Entonces, teniendo esto en consideración, ¿cómo podríamos catalogar a este fluido según ustedes? El agua, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Estado líquido? Pero si te das cuenta, el volumen del líquido no coincide con el volumen específico que nos dan. No, claro, eso no coincide con lo de la tabla, lo que está ahí. Los 7 Exacto. son 112. Exacto. ¿Qué creen que sea? ¿Alguien me puede decir qué es? ¿De qué dedica el tiempo libre? Ya. ¿Qué quiere decir esto? Si se recuerdan, nosotros teníamos una curva de este estilo, ¿ya? En donde este sector de acá, para allá, es líquido, ¿cierto? Por encima de esta curva, por si acaso, líquido saturado, y para allá es vapor saturado, ¿cierto? Más allá es vapor sobrecalentado y más hacia el otro lado es líquido comprimido, ¿cierto? Pero esta información la sacamos de la tabla de agua saturada. Y el valor del volumen específico que me indican, ¿cierto? Está de acá, es menor al volumen del gas, pero mayor al volumen del líquido. ¿Líquido comprimido? Entonces, ¿en qué posición estamos aquí? Está en la posición de que el líquido está pasando a gas y que el gas también podría pasar a líquido. Correcto. Aquí vamos a hacer lo que se llama un timeline. Tratar de dibujar un timeline, ¿cierto? Ahí.
Entonces, efectivamente, quiere decir que estamos en un punto intermedio. Voy a pensar que por acá. ¿Ya? Pensando, o sea, puede ser más allá, más acá, pero voy a pensar que es una cosa por ahí, ¿ya? Entonces, efectivamente, ¿qué quiere decir entonces como descripción? ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a decir que tengo una mezcla de vapor líquido saturado. ¿Ya? De alguna manera está saturado esto. ¿Ya? ¿Alguien no ve lo que se hizo acá? ¿O no captó? ¿Qué Yo, es la profe. idea? Yo no capté. Yo, profe, yo no entendí. Si ustedes ven la tabla nos da, ¿cierto?, estos valores que están acá en este punto de aquí, ¿cierto? Entonces tenemos que el volumen del gas es de 12.026 y el volumen del líquido es este de acá. Pero por default, o sea, nosotros no hicimos nada, nos dicen que este es el volumen específico que yo tengo de agua, ¿ya? Entonces, básicamente lo que me están diciendo es que el líquido que tengo, primero, no responde a la descripción de un vapor saturado, pero tampoco responde precisamente a la descripción de un líquido saturado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vemos si es que el volumen que yo obtuve es mayor al volumen del gas. ¿Es mayor al volumen del gas? No, no lo es. Perfecto. Vemos si es menor al volumen del líquido. ¿Es menor al volumen del líquido? Tampoco es. Entonces, la única opción que yo tengo es que esta agua, en las condiciones que está, se esté básicamente en una situación en donde yo no tengo ni líquido saturado, ni vapor saturado, sino que tengo una mezcla de ambos, ¿ya? Porque por algo tiene un volumen que es inferior al volumen del gas, pero superior al volumen del líquido, ¿ya? Esta relación, esto es algo que no hemos visto, ¿cierto? Por eso no la quería mencionar mucho, pero en vista de a esa relación que sigue el vapor, bueno, o el gas con el líquido, se le denomina calidad. La calidad es una medida de qué tanto vapor tengo y qué tanto líquido tengo en una mezcla, ¿cierto?, de vapor líquido, saturados, ¿ya? Y se define, ¿cierto?, se describe como X y originalmente se calcula como la masa de vapor sobre la masa total, ¿ya?, del fluido que yo tenga, ¿cierto? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, mientras más vapor yo tenga, la calidad me debería dar mayor. Y obviamente, si yo tuviese solamente vapor saturado, yo lo que tendría es una calidad de 1, ¿cierto? Porque la masa de vapor que yo obtuve da esa cantidad. Ahora, si yo tuviese que no tengo vapor, solo tengo líquido saturado, ahí lo que yo estoy viendo entonces es que tengo una calidad de 1, ¿ya? Entonces, la calidad se mueve entre esos 0 y 1. Entonces, lo más probable es que este 7,72 sea una ponderación, ¿cierto?, de este valor de acá, ¿ya? Y que estén ponderados por la calidad.
Vamos a ver eso ahora para ir soltando un poco. Y vamos a definir, ¿cierto?, todo esto a partir de lo que tenemos. Entonces sabemos que la calidad se calcula de esta manera, ¿ya? Y sabemos entonces que la masa total va a ser igual a, tiene que ser igual, ¿cierto?, a la masa de vapor más la masa de líquido. ¿Ya? Entonces, básicamente, en las condiciones que nosotros tenemos una masa total por un, acá se le denomina en este punto, un volumen, ¿cierto?, promedio, que va a ser igual a la masa de vapor por el volumen específico, ¿cierto?, del vapor, más la masa del líquido por el volumen específico del líquido. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar en la siguiente. Teníamos lo siguiente. La masa total por la masa promedio, el volumen promedio, perdón. Deja notar un poquito lo que me pasó. Me faltó un punto. Gracias. Digamos esto así, ¿cierto? La masa de vapor va a ser la masa de vapor, ¿cierto?, por el volumen específico del vapor más la masa del líquido por el volumen específico del líquido. ¿Ya? Entonces, ¿El volumen específico de quién, profe? este es ¿Del vapor? Este ¿El es del último? vapor y este es del líquido. El líquido, gracias. ¿Ya? Entonces, al tener esto, nosotros podemos determinar, ¿cierto?, lo siguiente. Y teníamos obviamente que la masa total, ¿cierto?, va a ser igual a la masa del vapor más la masa del líquido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso que viene al comienzo, profe, es la masa total del vapor promedio. ¿Esta? La de arriba. Todo eso. Ya, esto es la masa total, ¿cierto?, del líquido. Sí, y Y el al lado, es el volumen promedio que yo tengo. volumen promedio. Se le nombra De así. las dos, claro. Uh-huh. Entonces tenemos, ¿cierto?, que básicamente tenemos que la masa, ¿cierto?, esta la vamos a reescribir como la masa total menos la masa de vapor. ¿Ya? Entonces vamos a decir ahora que vamos a pasar dividiendo la masa total. Y vamos a tener que el volumen promedio, ¿cierto?, va a ser igual a la masa de vapor dividido la masa total por el volumen específico del gas. Más la masa total dividido por eso y por
el volumen específico del líquido y menos la masa de gas, ¿cierto? Biomasa total. Y todo eso por el volumen específico del líquido. ¿Ya? Esto evidentemente es 1. ¿Ya? Entonces, el volumen promedio va a tener ese valor. ¿Ya? Y básicamente, si se dan cuenta, acá tenemos lo que es calidad y aquí también tenemos calidad. ¿Ya? Entonces, va a ser más, esto es, ¿cierto? La calidad y esto es calidad por el volumen del gas menos el volumen del líquido. ¿Ya? Ya. Lo que está en el paréntesis recibe un nombre, que es FG, que no es otra cosa que la diferencia entre el volumen de gas o de vapor y el volumen del líquido. ¿Ya? Por lo tanto, y escritos ya de manera definitiva, el volumen promedio, el volumen específico, ojo ahí, esto es propiedad específica. ¿Ya? Media curva, ¿cierto? Es igual al volumen del líquido más la calidad por la diferencia entre el volumen del líquido y el volumen del gas o del vapor. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esta expresión que está aquí? Primero, si yo tengo los volúmenes, ¿ya? De alguna manera los obtengo, yo puedo determinar la calidad, o sea, la cantidad de vapor que existe en esta mezcla, 1. Y 2, también puedo obtener, ¿cierto? En este caso, la propiedad del volumen específico a partir de tener la información de calidad, ¿cierto? Si yo ya tengo la información de calidad y además si yo tengo los valores específicos tabulados del volumen, yo puedo obtener el volumen promedio. Ahora, esa expresión que está en ese rectángulo arriba aplica para cualquier variable específica. Por ejemplo, si usted en la tabla, si usted le piden entalpía, dicen, quiero la entalpía de esto, y es una mezcla de gases, entonces con esto usted puede sacar la entalpía de la mezcla. O sea, es una mezcla líquido-gas, ¿cierto? Usted puede sacar la entalpía de la mezcla esta, de la mezcla líquido y gas que le están dando. Si usted le dicen entropía, puede sacar la entropía de esa mezcla de líquido-gas que a usted le están solicitando. ¿Ya? Esta expresión en el rectángulo es muy poderosa, por eso, porque me permite conocer la entalpía de una mezcla líquido y gas que yo tenga. ¿Ya? ¿Alguna duda con algo que se haya mencionado acá o que esté ahí?
Entonces, una vez dicho esto, volvemos a la tabla y vemos que tenemos, ¿cierto? Tenemos un volumen, ¿cierto? Tenemos dos volúmenes específicos. Entonces, vamos a calcularlo, ¿cierto? Y vamos a decir, ¿cierto? Que el volumen específico que nos dan es 7,72 y esto tiene que ser igual a 0,001012 más la calidad, ¿cierto? Que yo tengo y por el volumen del vapor, que en este caso el volumen específico del vapor, ¿cierto? La diferencia de vapor que va a ser 12.026 menos, bueno, 0,001012, ¿ya? Todos esos valores están en metros cúbicos por kilogramo. Entonces vamos a sacar primero el paréntesis, que va a ser 0,26 menos 0,001012. El paréntesis nos da 12.049 0,249, perdón, por X y por y más, ¿cierto? Esto de aquí. Ya. Entonces, ahora vamos a obtener la calidad a partir de la información que tenemos. En otras palabras, vamos a tener que la calidad va a ser igual a 7,72 paso el volumen del líquido restando y esto todo lo divido por 12,0249 y esto nos va a resultar en 7,72 menos 0,0012 0,2 nos da una calidad de 0,6419 metro, perdón, en A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que del total de masa o el total de volumen del líquido este que tenemos, el 64,2%, por decirlo de alguna manera, es vapor, mientras que el resto es líquido. Por ende, eso en volumen, ¿ya? Por ende, básicamente que el 64,19% de todas las propiedades que se entreguen, que se tengan, son o vienen a partir del vapor. Entonces, con esto nosotros podemos definir, ¿cierto?, la calidad de un vapor o la calidad de una mezcla líquido-vapor. Por ende, acá una respuesta más completa a la pregunta que nos hacían es que tenemos, ¿cierto?, una mezcla líquido saturado con una calidad de 0,6419. ¿Ya? ¿A alguien esto no le quedó claro?
Entonces, esos 0,6419 sería solamente vapor. Y el resto solamente líquido. Exacto. Ah, ya, vale, vale. La calidad no es más que la fracción de vapor presente. ¿Y se interpreta en porcentaje, profe, como lo dijo antes? Es más bonito decirlo así, pero en estricto rigor se utiliza mucho como fracción más que nada. Pero si yo quiero interpretar ese 0,64, ¿a qué equivale? ¿Al 64% o al 60%? Es que es como lo digo. De la mezcla. La única interpretación que merece esto es que de todo que lo puedes decir como porcentaje, ¿cierto? Que el 64,19% de la masa que tú tienes es vapor, o puedes decir también que el total de tu masa de agua, o sea, de líquido y de vapor, la fracción de vapor es 0,6419. ¿Sí? Como lo expreses da lo mismo. Mientras lo sepas utilizar, no hay problema. Mi recomendación es que lo hagas como fracción. ¿Por qué? Porque así te ahorras el tener que ir, ¿cierto? Pasando de porcentaje a fracción. Siempre úsalo como fracción mejor, para que no te hagas problema. ¿Dudas y o consultas? Ya. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a seguir viendo la tabla, ¿cierto? Pero ahora solamente nos dan los 400 kilopascales nos dan solamente los 400 kilopascales y que nos dicen que es un vapor saturado. Entonces, ahora, en vez de ver la tabla 4 como la estábamos viendo, vamos a ir a ver la tabla 5, A5, y vamos a buscar los 400 kilopascales que nos dicen. Como ustedes pueden ver acá, esta es la tabla, ¿cierto? A5, que habla de la presión en kilopascales. Entonces, lo que vamos a tener acá es esto de aquí, y vamos a tener que tomar la información que está acá para completar la tabla que teníamos. Entonces, la temperatura de saturación para esta condición es de 143,61 grados Celsius. Aquí, ¿qué volumen específico debería colocar según ustedes? El del vapor, Ya, o sea, 0,46. 0,46. 46, 242. ¿Ya? ¿Por qué se selecciona ese dato en esta tabla? Porque en la descripción nos dice que es vapor saturado. Entonces, nosotros solamente leemos el dato del vapor saturado, porque la tabla nos dice que es vapor saturado. ¿Ya? Ah, ya. Hice al lado, ¿verdad? Ya. Vamos ahora con, bueno, nos dicen que es 500 kilopascales y 250 grados Celsius. Entonces, ya que estamos en esta tabla, vamos a buscar los 500 kilopascales. ¿Cierto? Están kilopascales, sí, 500 y
la temperatura no coincide. No, dice que son ¿No me creen? 150 Ahí grados. está, ¿cierto? 500, y la temperatura que nos marca acá son 151,83. Sí. ¿Qué sucede? ¿Dónde tenemos que revisar entonces? Hay que usar otra tabla. Debería ser como la A6. Ya, a ver. La A6 es de vapor de agua sobrecalentado. Y a 500 A ver, temperatura. Pero ahí está. Pero ahí no hay volumen. No, no veo los kilopascales. Ya. Entonces nos vamos a las 7 a revisar si es que está ahí. No podríamos trabajar en la tabla 4, profe, si tenemos la temperatura. Pero es que ya vimos que la temperatura que nos dan es muy baja. Si te das cuenta, ¿Ya? nos dicen que esta temperatura, acá nos dice que estamos a 250 grados Celsius, pero en la tabla que ya vimos, ¿Sí? ya que es cercana, o sea, es la misma tabla solamente que vista desde el punto de vista de la presión, la temperatura de saturación es de 151,83 grados Celsius. Y aquí nos están hablando de 250 grados Celsius. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponernos en posición fetal y llorar. No, hablando en serio. Vamos a irnos a la tabla A6 y vamos a buscar, ¿cierto?, las presiones. Pero dense cuenta de una pequeña situación, una pequeña cosa. La tabla 6, las presiones están dadas en megapascales. O sea, 10 a la 3 veces superior a kilopascales. Por ende, 500 kilopascales, ¿a cuántos megapascales equivale? 0,5. 0,5 megapascales. Entonces ahora vamos a buscar los 0,5 y buscamos la temperatura 250, buscamos el volumen específico, ¿cierto? Y eso es 0,47, 44, 3. Y decimos entonces, según lo que acabamos de ver, que estas fases, ¿cierto?, que están presentes, es de vapor sobrecalentado. ¿En qué tabla está, profe? A6. Ya. Ok, entonces tenemos, ¿cierto?, esta temperatura, ¿cierto? Ya tenemos la combinación y todo lo demás. Y ahora nos dicen temperatura 110 grados Celsius y presión 350 kilopascales. Entonces el rayo no puede caer tan lejos, ¿cierto?, del mismo, ¿cierto? Vamos a ver a 350 grados Celsius, o sea, 350 kilopascales son 0,35 megapascales. Y vamos a ver qué nos dice. Y ni siquiera tienen la temperatura. Muy bien. Si no es así, entonces nos vamos a la tabla A7. En la tabla A7,
aparece lo que es el agua comprimida. Y, para sorpresa mía por lo menos, tampoco aparece lo que es la temperatura, la presión que yo estoy esperando, que eran 0,35 megapascales. Entonces, ¿qué hacemos, estimados y distinguidos? Habría que sumar dos partes de Ya, 350. ya. Esa es una opción, ¿cierto? ¿Qué otra opción tenemos? Si se dan cuenta, y si ustedes inclusive buscan la información, esta información de acá no coincide con con ninguna combinación que nosotros podamos obtener. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pues ya, busquemos, por ejemplo, en la tabla A4. ¿Ya? Vayan a la tabla A4 y busquen los 110 grados Celsius. La tabla A4, los 110 grados Celsius están a 143,38 kilopascales. A esa presión satura el líquido, ¿cierto?, para poder obtener vapor, ¿ya? Y la presión que nosotros nos dan es de 350. Y la verdad es que no coincide con ninguna de las que tenemos acá presentes. Si no, podríamos hacer una especie de interpolación. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esto? Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en realidad la combinación de temperatura y presión no corresponde a no corresponde, ¿cierto? O no aplica a ningún tipo de fluido que se tenga. ¿Ya? Entonces, si yo les doy una combinación de temperatura y presión sin decirles qué tipo de fluido es, o por ejemplo que es un gas, ya les digo, esto es agua y está en esta combinación de temperatura y presión y no la pueden encontrar en ninguna parte de la tabla. Pero ojo, tampoco es deducible de la tabla, porque si hubiera sido una temperatura, ¿cierto? La presión más o menos coincide, ¿ya? O no tengo la temperatura, pero tengo un rango de temperatura. Podemos interpolar. Entonces, y así yo obtengo toda la información puedo obtener toda la información que yo necesito para una temperatura no dada. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, mira, la temperatura es de 123 grados Celsius? ¿Ya? No tengo 123, tengo 120 y 125. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer ahí es interpolar los valores que yo tengo. Y así obtendría, ¿cierto?, el valor a 123. ¿Ya? Pero en este caso no es ni siquiera rodeable, por decirlo así, y obtenible por ninguna tabla. Entonces podemos decir que en este caso las tablas o la información con la cual disponemos no aplica para ese fluido. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas? Profesor, ¿podría explicarme el tema de la temperatura a de 50 grados Celsius? ¿Por qué obtuvo ese
esa esa presión. presión. ¿Te das cuenta? Este es el gráfico, ¿cierto? De temperatura, ¿cierto? Yo me guío por la temperatura, busco 50 y ahí está la presión. Ah, lo sacó directo. Sí, esa se leyó directita de la... A ver, ah, 12,3. Ya. ¿Alguna otra duda yo consulta? Entonces seguimos con la siguiente tablita, ¿cierto? Que nos piden llenar. Que es la siguiente. Entonces, acá. La tablita ahora nos dan, en vez de pedirnos volumen, ¿cierto? Nos piden entalpía. Tenemos la temperatura, ¿cierto? En grados Celsius. Tenemos la presión, ¿cierto? En kilopascales. Tenemos la entalpía en kilojoule por kilogramo. Y tenemos la descripción. Tenemos la calidad y la descripción. Aquí la información que nos dan acá son los 200 kilopascales, 950, 500, 800. Y acá es 140 grados Celsius, 80. Y aquí nos dan que la entalpía son 1800, 3162,2. Acá es 0,7. Y aquí es 0. Ya. Vamos viendo. ¿Quién me ayuda a dilucidar esto? ¿Qué tabla veo primero? La de las presiones. Ya, en este caso veo la de las presiones, muy bien. La tabla A5. ¿Ya? Para que vayamos... Claro. Es una estupidez, ¿cierto? Porque si les cambio la bibliografía va a cambiar el nombre, pero efectivamente ahí para la tabla a través de las presiones, ¿cierto? 200 kilopascales, ¿ya? Ay,
200 kilopascales. Buscamos los 200 kilopascales, espero que lo estén haciendo ahí en su casa. Tiene 120,1 Celsius. 120,21 grados Celsius, muy bien. Ya. La entalpía, ¿cómo la vemos? Profesor, pero sí, es que recién acabo de ver la tabla A4 y dice que es que los 200 kilopascales está a 120, pero justo, o sea, es 198 kilopascales, igual serviría, Sí. o tiene que ser así de exacto, 120 No. con 21. No. Si esto es, lamentablemente, déjame revisar esa tabla. Por si acaso. No vaya a ser que nos pasamos de algo. 120. No, pues en 120 grados Celsius tengo 198,67. No tengo 200 kilopascales. Ojo ahí. No, pero por eso le digo, era 198 como algo. ¿Se podría, digamos, tomar esa aproximación? ¿O tiene que ser la tabla de las presiones Mira, y buscar el tiro la temperatura? Cuando diseñe el certamen voy a hacerlo con referente a las tablas, entonces mejor lee la tabla directo, no hagas aproximaciones, a menos que haya que hacerlo, como te digo, de interpolación y cosas. Ah, ya, ok. En este caso, como te doy la presión, así te digo, 200, busca la tabla de presiones, ¿cierto? Y busca la temperatura asociada. Ya, ok. Ya. ¿Cómo procedemos aquí? ¿Cuánta es la entalpía? Hay tres, pues. Una que es la del líquido, la otra es la mezcla de los dos y la otra es del gas. Entonces Ya. acá, y como sería líquido, ¿no? Que serían los 504. ¿Por qué es líquido? Perdón, de la del gas. ¿O no? ¿Tomo solo la del gas o tomo solo la del líquido? Es vapor, profe, porque es la calidad 0,7 de vapor. Ya. Entonces, ¿qué escribo? Díganme, ¿qué escribo? Ya. Si se recuerdan, efectivamente, como bien vio su compañero, hay que usar la calidad y vamos a usar esta expresión que está acá, ¿ya? Pero en vez de buscar la entalpía, o sea, el volumen, vamos a buscar la entalpía. Y lo vamos a calcular exactamente como esto, pero con la entalpía. Entonces, la entalpía que va a ir ahí, ¿ya? Va a ser igual a la entalpía del líquido, que en este caso es de 504,71, más la calidad, que es 0,7, y la calidad por la diferencia, ¿cierto? O la entalpía de evaporación del agua en las condiciones de temperatura y presión que estoy describiendo, que en este caso son 2201,6. ¿Cuánto es eso? Si alguien lo puede calcular, por favor. Está 2045.83. 2045,83. Entonces, ¿cómo va a ser la descripción? Mezcla, vapor, líquido, saturado. ¿Ya? ¿Por qué llega a esa descripción, profe? ¿Cómo? ¿Cómo llega a esa descripción? Porque estamos, ¿cierto?, en una
estamos, ¿cierto? Como tenemos calidad, ¿cierto? Hay una calidad acá. Yo sé que las fases, ¿cierto? Van a tener que ser líquido y vapor. Y la única forma de tener esta situación es que ambos estén saturados. Si hubiera sido, si nos hubiera dado, la hubiéramos sacado de la tabla, de alguna o de las otras tablas, habría que entrar a analizar. Por ejemplo, si hubiéramos sacado la información del vapor sobrecalentado, ahí la descripción cambia a vapor sobrecalentado. Ya vas a ver que en uno de los tópicos la respuesta va a ser líquido saturado, sin presencia de vapor. ¿Ya? Profe, Ah, ¿dónde ya. está la calidad? ¿Cómo? ¿La calidad de qué parte de la tabla la sacó? No, la calidad... es que está escrita. Ahí. No, no he dicho nada. Ve. Ya. Entonces, ahora vamos al segundo reglón, que como se darán cuenta, está la temperatura, ¿cierto?, a 140. Y vamos a buscarlo en la tabla A4. Entonces, aquí encontré la temperatura. Profesor, lo de la calidad lo explicó antes, ¿cierto? Sí, Ah, ya. entonces 140. Vemos la presión de saturación que tenemos asociada, que son 61,53 kilopascales. La entalpía la tenemos. Y obviamente de la tabla podemos leer, ¿cierto?, las entalpías tanto de vapor como de líquido. Entonces lo que vamos a hacer es obtener la calidad a partir de esta información. Entonces, 1800 tiene que ser igual a 589,16, que es la entalpía del líquido, recuerden eso, más la calidad por la entalpía de evaporización, ¿ya? La diferencia entre, en este caso, la entalpía del gas menos la entalpía del líquido. A diferencia del volumen, esta variable, ¿cierto? Este valor, la tabla lo da y es 2144.3. Entonces, la calidad va a ser 1800 menos 589,16 dividido 2144.3. ¿Cuánto vale eso? Ese 2144, profe, ¿de qué lo que era, me dijo? De evaporación. Entalpía, en este caso, de evaporización. Profe, Dígame. y ahí al principio usted puso 1800 es igual, ¿cierto? Sí. Ese 1800 sería la entalpía de la mezcla. De la mezcla, claro. Cero 56 46. Si es que no me equivoco. Entonces, de nuevo, como estamos parados, ¿cierto? Tenemos un líquido saturado y un vapor saturado, ¿cierto? Que están conversando en este instante. Lo que decimos, de nuevo, es que la descripción de esto es que es una mezcla vapor, líquido, saturado. ¿Ya? Profe, Dígame. profe, ¿podría anotar la fórmula de entalpía? Es que sé que es la misma de la recién de volumen promedio, pero tengo una duda. ¿Se puede?
Gracias. No hay problema. Ya. Entonces, ahora vamos a ver el tercer renglón. ¿Ya? El tercer renglón nos dice que está a una presión de 950 kilopascales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La tabla A5 A5. La tabla A5 de presión, ¿cierto? serían Buscamos 177,6. 0,66. Exactamente. ¿Cuánto vale la entalpía acá? La entalpía. $2,1166. Esa es la entropía a la que leyó estimado. Ah, 752. No, 202, 2,4. Es la del medio, ¿no? esa es la duda, profe. ¿Cuál tenemos que usar? Porque acá tenemos una calidad de 0. Po. Entonces, ¿quiere decir que es solo líquido o solo vapor? Solo Es líquido. solo líquido. Solo Entonces, líquido. Ah, entonces es 52,74. Correcto. Correcto. ¿Y la descripción de esta fase entonces es? Líquido saturado. líquido saturado. Líquido saturado. Entonces, profesor, lo que nos indicaría qué valor tenemos que extraer de la tabla es la calidad. Depende mucho de la información que te entreguen, ¿ya? Yo tengo una técnica que es un poco ya mnemotécnica, pero es porque esto lo he hecho antes, y es que yo tomo si a mí me dan, por ejemplo, ya, supongamos que estamos en esta misma situación, ¿cierto? Veamos la situación 2, ¿ya? 1800 kilopascales, ¿cierto? Perdón, 1800 kilojoule por kilogramo. Eso es entalpía, ¿cierto? Yo me voy a la tabla A4, en este caso porque tengo la temperatura. Voy a la tabla A4, busco esa entalpía, la leo y digo, la reviso y digo, esta entalpía no coincide con las que me dan ni de vapor ni del líquido, pero está entre ambas, ¿ya? Está entre los, bueno, 140, 140, está entre los 589 y los 2733. En el rango de entalpía que nos indica esa tabla. Exacto. Entonces yo ya con eso digo, lo que tengo que ver entonces es esta tabla y ver ya, supongamos otra situación, ¿ya? Supongamos que ese número no es 1800, es 200. Está fuera del rango. Está fuera del rango, pero es inferior al líquido saturado. ¿Ya? Si es inferior al líquido saturado, la única opción que yo tengo es que sea líquido comprimido. Y ahora si nos pasamos para el otro lado y vemos que la entalpía es superior a la entalpía del vapor, ¿ya?
está fuera de ese rango. Sobre los 2.733. Suponte que son 3.000. Está sobre vapor sobrecalentado, entonces. Listo. Y ahí tú ves cómo tú ahí ves y evalúas cuál tabla tú eliges. Entonces, si yo me voy a la tabla, lo que recién nos ha explicado usted, que si está entre el rango en lo que estamos viendo ahora, entre la entalpía entre los 500 y los 2.700, tenemos una mezcla de líquido o vapor. Si tenemos menos de eso, tenemos un líquido sobrecalentado, ¿no? ¿Sí? Y si está sobre eso, tenemos un vapor sobrecalentado. Cuando tiene una característica inferior a la del líquido saturado, ¿Sí? es líquido comprimido. O sea, Líquido. sé la idea que estás planteando, pero para que quede bien Ya, claro, ¿cierto? Líquido comprimido. Ya, profe. Algo me quedó más claro. Gracias. Ah, que el líquido se comprima no varía su volumen, eso. ¿Qué nos sirve, profe? ¿Cómo, perdón? Llevando eso a la práctica, que es un líquido comprimido. Yo sé que los gases los podemos comprimir y va a variar su volumen. Es solamente una forma de decir que el líquido está en condiciones, está fuera del rango, ¿cierto? De la parte de vapor. Y lo otro es que también me puede servir mucho, por ejemplo, hay una aplicación muy potente, ¿cierto? Que requiere tener la compresión del líquido, que es el corte con agua. Exacto. Para desplazar el líquido. Exacto, o sea, para yo poder alcanzar la fuerza de que el agua corte el metal, porque esa es la idea, yo tengo que tener el líquido a una presión tremenda. Sí. Sí. ¿Ya? Ahora, si hay alguna otra aplicación para usar el líquido comprimido, la verdad es que la desconozco, pero esa es la que se me viene a la mente inmediatamente en ese sentido. Podría ser una similar, pero en menor proporción de la presión, para desplazar un líquido. Por ejemplo, que yo la necesite para efectivamente una manguera, por ejemplo, o sea, me refiero de las que combaten los incendios, no la de la casa, tiene que estar a una presión más o menos considerable. ¿Ya? El siguiente bloque parece que no aplica porque no la encontré en la tabla. Sí, déjame revisar algo aquí porque tengo dudas con esa. A ver si. Efectivamente, entonces, el cuarto reglón, si se dan cuenta, tampoco aplica porque esta combinación de temperatura y de presión, ojo, que nos está indicando la tabla, no tiene aplicación o no tiene completura. Distinto sería que aquí nos dieran 5.000 kilopascales, porque ahí nos podemos meter a la tabla de líquido comprimido, y ahí podemos obtener la información del líquido comprimido. ¿Ya? Pero en este caso, como no nos dicen eso, no aplican las tablas que uno tiene. ¿Ya?
Profesor, y que algo no aplique, ¿qué significa así como en términos? Que esa combinación, ¿cierto? Bueno, lo primero podríamos decir es que a lo mejor el escritor del libro se equivocó y la tabla esta no está, ¿cierto? Le faltó se comió un número, ¿qué puede pasar? Y lo segundo es que la verdad es que tú a esa temperatura no puedes tener, y a esa presión no puedes tener, no tienes información del agua y no la puedes tener, no la tienes en ningún estado conocido. ¿Ya? Puede Ah, que o sea, esté a a condiciones menos adversas, una atmósfera, ¿cierto? claro, pero efectivamente, o sea, si yo tengo 500 megapascales, es una presión muy chiquita, no, son como 5 atmósferas, ¿o no? 100.000. 5.000 kilopascales. O sea, no, 500 kilopascales son como 5 atmósferas, ¿o no? 500 kilopascales es como 5 atmósferas, claro. Pero yo, o sea, en la realidad se podría decir, ¿yo podría tener esa presión con esa temperatura? No, eso efectivamente es lo que quiere decir. Quiere decir que a esa temperatura tú no puedes tener el agua en ninguno de los estados que se da. O sea, a esa presión no la puedes tener a esa temperatura. ¿Ya? Puedes tener la mayor temperatura. Por ejemplo, veamos la tabla, solamente para que veas. Por ejemplo, este es agua sobrecalentada. Vamos a buscar el de líquido comprimido, pero ¿ya? La A7. Si te das cuenta, a 5 megapascales, ¿cómo se llama? El agua satura, ¿cierto? O sea, las lecturas, 5 megapascales llegan hasta los 260 grados Celsius. ¿Ya? Estos son 5 megapascales, o sea, 5.000 kilopascales, cosa que no nos daban en la tabla. Aquí, profe, en la tabla 5 sale para una presión de 500 kilopascal. ¿Ya? El agua satura a una temperatura de 150,83 grados Celsius. Entonces, eso quiere decir que a la temperatura o sea, la presión que te están dando, para alcanzar esta situación en donde el líquido comienza a transformarse en vapor, o se transforma, evidentemente, tiene que llegar a la temperatura que tú indicabas, 150 más o menos. Si vemos el líquido comprimido, yo puedo tener líquido, ¿cierto?, hasta con esta presión que nos dan, pero la verdad es que ya alcanzarlo sería irreal, si se puede decir. Va como en contra de la naturaleza. Pero, profe, esto es como aplicable para el agua nomás, po, para ese fluido. La información que estamos viendo, sí. Profesor, y en la tabla esa que mostró en la clase pasada, en los esquemas, se puede decir, ¿Ah? ¿cómo podemos, o sea, yo podría sacar esta información de esa tabla? De alguna de esas tablas, de la presión, diagramas temperatura, ¿sí? Si está lo suficientemente bien definida, sí. O sea, podríamos tener algún error pequeño, digamos, pero estar dentro de los rangos que vemos. Por supuesto. O sea, se puede tener esa situación. Pero ahí ya no tendríamos la entalpía, solamente podríamos sacar, digamos, si tenemos una presión, buscar más o menos qué temperatura está esa presión. Mira, para el líquido comprimido. nosotros hemos visto, por ejemplo, la tabla hasta la A7, ¿cierto? Mira, ¿Sí? Busca el anexo, es bajar un par de páginas, ¿cierto? El anexo A9. A ver, anexo A9. Apéndice. Eso está después de las tablas, ¿cierto? Sí. Página 18 del PDF. Es un diagrama. Diagrama TS dice para el agua. ¿Sí? Temperatura versus entropía.
Ah, ya, Entonces, temperatura. acá la gracia es que yo voy leyendo, ¿cierto? Y tiene una... yo puedo ir viendo las mezclas, ¿cierto? Y también puedo ir viendo, si te das cuenta, tenemos isóbaras, ¿cierto? Líneas isobáricas que van cambiando de manera diagonal. Y tenemos líneas isoentálpicas también a un costado, ¿ya? Nos están marcando los 5.000 kJ por kilogramo, 4.600 kJ por kilogramo, etcétera, etcétera. Entonces, de estos diagramas podemos eventualmente leer también la misma información, solamente que, como te darás cuenta, es un poco más engorroso, y la verdad es que hay que tener una visión del INSE prácticamente para ver alguna cosa. ¿Para qué hablar el diagrama de Molière que hay a continuación? O sea, se podría hacer, pero es muy... ¿Profe? Apreciaría si ustedes tienen el ojo para verlo, pero yo por lo menos, como se dan cuenta, o sea, es muy similar la lectura de esto a las tablas, ojo ahí, o sea, no es algo tan escapado, ¿cierto?, de la realidad y no es mucho más difícil, ¿cierto?, en términos conceptuales. Yo me fijo, yo me paro en para una cierta entalpía o para una cierta combinación de temperatura y presión y busco la entalpía que a mí más que coincide, ¿cierto?, con esta descripción y me voy deslizando, ya, voy leyendo por la curva y voy a obtener información. Pero como les digo, entremeterse a ese diagrama que estamos viendo ahora para quienes no lo estén viendo, en el anexo A9, y las tablas, claramente las tablas son mucho más atractivas a la vista. Claro, sí, son más amigables. Sí. Los diagramas eventualmente también quiero que los veamos, pero los vamos a ver, como te digo, como un ejercicio más de reconocimiento y conocimiento de la materia o de su función, que algo que vamos a usar constantemente. Ah, ya, Profe, ok. Dígame. y aquí en la tabla que estábamos viendo que no aplica, anteriormente vimos también una que no aplica. No habrá otra manera, no sé, pues, de ver, por ejemplo, trabajar solo con la tabla de temperatura, obtener los datos, después trabajar con la tabla de presión y en base a esos datos que obtenemos, buscar alguna información. O sí, o No, definitivamente no aplica. no aplica. Ya. ¿Ya? Porque básicamente estás como esperando que lo que tú estás indicando es, mira, hagamos el ejercicio, simplemente vámonos a la tabla A5 primero, ya que es la verdad es que es la que tenía más cerca. La tabla A5, vemos la cantidad de pascales, ¿cierto? Kilopascales son 500. Para 500 kilopascales tenemos una temperatura de saturación de 151,83. 151,83. Y en la tabla A4 buscamos los 80 grados Celsius y la presión de saturación a 80 grados Celsius es de 47,416. Claro. Entonces, Mucha de ninguna diferencia. forma esto conversa. Claro. ¿Ya? Ya. Una vez dicho esto, hagamos la última línea, ¿cierto? Y nos dice, ¿cierto? Presión a 800 kilopascales. Vamos entonces a la tabla A5. 800 kilopascales. 800 kilopascales. Temperatura de saturación 170,41, ¿cierto? Y nos dicen que la entalpía, acá nos dan una entalpía de 3162,2 y la entalpía acá del líquido de saturación del líquido es 719,97 y del vapor es 2576. Perdón, estaba leyendo la energía interna. 720,87 y la del vapor es 2768,3. Aquí se da el caso que está fuera de rango. Ya, ¿y por dónde está afuera de rango? Por la parte superior. Entonces sería como
el HG es mayor, vapor sobrecalentado. Veo que entendiste ya la idea. Entonces Y buscamos la parte hacia abajo. la presión, ¿cierto?, que sea similar a 800, y buscamos la entalpía que aparece acá, que es la tercera columna por si acaso. Y justo tenemos una que es 3162 y que está a una temperatura de 350 grados Celsius, presión de 800 kilopascales, la entalpía viene dada por la tabla. Acá la calidad no aplica y la descripción de esto es vapor sobrecalentado. ¿Y dónde vio efectivamente dónde estaba esa entalpía? En la tabla, buscando... si te das cuenta acá, esta es la tabla 6, o sea, perdón, ¿Sí? el anexo 6, y busqué los 800 kilopascales, pero están expresados acá en megapascales. Megapascales. Y busqué la entalpía que nos corresponde, que es 3162. Y ahí nos fuimos, ¿cierto?, hasta los 350. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta? ¿Y la calidad, profe, ahí cuál es? ¿Cuál era? No existe, no tiene sentido la calidad porque esto es vapor sobrecalentado. Ya. Entonces, como no puedo tener una interacción entre líquido saturado y vapor saturado, la calidad no tiene sentido. Ah, ya. Ok. O no aplica. Profe, cuando era el rango menor, cuando es menor al HT, es líquido, ¿qué es lo que era? Comprimido. Líquido comprimido. Claro, y como la entalpía en este caso era de 3162,2, bajamos la tabla. A la tabla 6 dice el título, es vapor de agua sobrecalentado. Correcto. Ya, estimados, que tengan Profe, una... Dígame. ¿La prueba cuándo la nota la tiene? Mañana. Mañana. Mañana vemos su cara y ahí. Que tengan muy buena noche. Nos vemos mañana a las No, profe. 9 de la noche. Chao, profe, gracias. Ya, profe, nos vemos. Chao. Profe.